oscuro secreto argentino. En el norte del país, donde el calor se pega al cuerpo y la noche cae pesada sobre el monte, existen historias que nunca se enseñaron en la escuela. No porque sean falsas, sino porque decirlas en voz alta siempre fue peligroso. Esto no es una leyenda amable, no es folclore para turistas. Es un secreto transmitido en susurros, en miradas que se esquivan, en frases que se cortan antes de terminar. Hoy vamos a hablar de El Familiar y de por qué durante décadas, cuando alguien desaparecía, nadie hacía preguntas. La leyenda del Familiar comienza a tomar formas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en una Argentina rural marcada por el trabajo forzado, los ingenios azucareros y el poder concentrado en pocas manos. Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero no eran solo provincias, eran mundos cerrados, donde el patrón mandaba y la ley rara vez bajaba hasta el suelo del ingenio. El ingenio no dormía, el ingenio devoraba. Trabajadores llegaban desde lejos, algunos no tenían familia cerca, otros ni siquiera papeles y algunos no volvían. Cuando eso ocurría, no había búsquedas, no había velorios, tampoco había preguntas, solo una explicación que cerraba cualquier conversación. Se lo llevó el familiar, decían. En Tucumán, la historia creció entre los cañaverales de la Concepción, Famaillá, Monteros y Tafí Viejo. Allí se decía que ciertos ingenios escondían algo bajo tierra, no máquinas, no túneles comunes, algo vivo. Los obreros hablaban de ruidos nocturnos, de galpones que nadie abría y de compañeros que desaparecían justo después de discutir con un capataz. En Salta, especialmente en zonas rurales cercanas a Orán, Tartagal y General Güemes, el monte cerraba el relato. El familiar no siempre estaba bajo el ingenio. A veces vivía lejos, enterrado, alimentado en secreto. Los caminos de noche se evitaban, los perros no entraban. Y cuando alguien faltaba, se decía que había sido marcado. En Jujuy, en áreas como San Pedro de Jujuy y Ledesma, la leyenda se volvió más pesada. Algunos ancianos recuerdan sótanos clausurados, puertas que nadie abría y un miedo que no se explicaba. El familiar no necesitaba mostrarse, bastaba con saber que estaba ahí. Y en Santiago del Estero, el mito se volvió más abstracto y por eso mismo más inquietante. En estancias aisladas se hablaba de algo enterrado, sin forma fija, sin nombre propio, pero todos coincidían en lo mismo.
El patrón no perdía nunca porque tenía su familiar bien alimentado. Los detalles cambiaban, el miedo no. El familiar no era anunciado, no aparecía de golpe, no atacaba frente a testigos. Era algo que ya existía, integrado al lugar. Algunos lo describen como un perro negro enorme, sin ojos, con la boca demasiado grande. Otros como una serpiente gruesa, pesada, que se arrastraba bajo tierra. Otros simplemente hablaban de una cosa, una presencia que respiraba encadenada, esperando. Siempre encadenada, siempre hambrienta. El pacto era claro, aunque nunca se decía en voz alta. Prosperidad a cambio de alimento. Y el alimento no era simbólico. Las noches eran el momento cuando el ingenio quedaba en silencio, cuando el monte parecía escuchar. Se decía que después de ciertas madrugadas, el suelo amanecía con manchas, pero no manchas de agua, precisamente. Manchas oscuras de color rojo vivo. Que había rastros arrastrados, que el olor metálico quedaba suspendido en el aire, incluso cuando ya no había nadie. Las cadenas a veces aparecían limpias, demasiado limpias. El familiar no cazaba al azar, elegía al recién llegado, al que preguntaba de más, al que se quejaba, al que estaba solo. No había gritos. El ingenio no necesitaba gritos. Y al día siguiente, el molino, la producción y las ganancias del patrón aumentaban. Con el tiempo la leyenda dejó de ser historia y se convirtió en advertencia. Los mayores no explicaban, solo decían: no andes solo de noche, no bajes ahí, no preguntes por los que faltan, porque nombrarlo era peligroso y describirlo peor. Algunos investigadores dicen que el familiar fue una forma de explicar la explotación, las muertes encubiertas y el terror sistemático de una época sin controles, tal vez. Pero incluso hoy hay lugares donde nadie entra, sótanos sellados, puertas tapadas, pisos que nunca se secan del todo. Y cuando preguntas por qué, se hace silencio. Yo no era de ahí. Llegué al ingenio una noche tarde, cansado, con el bolso al hombro. Me dijeron que durmiera donde pudiera, menos abajo. Escucha con atención este testimonio de esta persona. No entendí por qué. El olor me despertó. No era un olor a podrido, era metálico, como si oliera a sangre vieja. Seguí el sonido, cadenas arrastrándose lento, no un tirón, un arrastre paciente. El piso estaba pegajoso, sentí
como mis zapatos se quedaban como atrapados. No vi la cara, nunca vi la cara, pero escuché cómo masticaba. Cuando quise correr, la cadena se tensó y algo respiró cerca de mi cuello. No gritó, no necesitó hacerlo. Después, no me acuerdo de más. El familiar no persigue, no corre, no necesita hacerlo. Es alimentado. Por eso algunos decían que aparecía más los jueves o viernes, cuando se cerraban turnos. Otros juraban escucharlo en noches sin luna. Y otros aseguraban que cada vez que el patrón prosperaba, alguien faltaba. No es coincidencia, es costo. Hoy muchos ingenios están abandonados, pero el miedo no se fue. Hay lugares donde los perros no entran, donde el suelo sigue hundido, donde los viejos bajan la voz cuando cae el sol, porque hay cosas que no mueren, solo esperan. El familiar no fue solo un monstruo, fue una forma de poder, un pacto silencioso entre riqueza y sangre, una explicación que cerraba cualquier pregunta incómoda. Y aunque hoy se diga que es solo una leyenda, aunque se lo quiera enterrar en el pasado, en el norte argentino todavía hay lugares donde nadie se queda después de la medianoche, por si acaso. Si este relato te incomodó, es porque nunca fue un cuento, fue una advertencia. El familiar no aparece, no se invoca, no se busca, se alimenta. Y mientras exista el silencio, siempre va a haber algo esperando abajo.